Aleluya. Levanta sus manos, hermanos. Él está aquí en este lugar y Él merece toda la gloria. Hoy con una canción, melodía de tu amor. Aleluya, Señor. Cantas libertad en mi adversidad. Sí, Señor Jesús. Hasta que huya el temor. Ya no somos esclavos, hermanos. Ya no soy un esclavo del temor. Somos tus hijos, Señor. Yo soy hijo. Aleluya, de aleluya. Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. Aleluya, aleluya. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Oh Señor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Recuerde que somos fuente de verdad, un lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito, y no pararemos hasta ver cada corazón sanado. Gloria al nombre de Jesús. Sin más, hermanos, voy a invitarlos que se pongan de pie. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y voy a invitarlo a que vaya al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Y vamos a leer el verso 1. Gloria al nombre del Señor Jesús. Levántate y proclama el mensaje, o pregona el mensaje de salvación. Levántate
y pregona el mensaje de salvación. Voy a darles un momentito porque yo sé que el libro de Jonás a veces como que cuesta encontrarlo, pero capítulo 1 de Jonás. Gloria al nombre del Señor Jesús. Verso 1 al 3. Recuerde que hemos estado predicando la palabra del Señor, hermano, basada en lo que es el evangelismo. Y el tema anterior que a mí me tocó predicar es ¿cómo se salvarán? Era una pregunta, ¿cómo se salvarán? Porque el apóstol Pablo en Romanos decía, ¿y cómo se salva? ¿Y cómo oirán si nadie les habla? ¿Y cómo creerán si nadie les ha predicado? Entonces, en esta tarde, la palabra del Señor o el tema de esta tarde es: levántate y pregona el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor así, en el capítulo 1, verso 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por reunirnos en este lugar, Señor, para poder venir a escuchar tu voz, tu palabra, Señor Jesús. Que en esta hora tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, háblanos. Una vez más, Señor Jesús, que sea tu palabra corriendo libre, Señor, y que pueda, Señor Jesús, llegar y tocar cada corazón en esta hora, Señor. Te lo pido, Señor, en esta tarde. Yo solamente soy un vaso de barro en tus manos, Señor. Que tú, Señor, seas el mensajero en esta tarde. Que tu palabra sea hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, pueden sentarse en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Levántate y proclama o pregona el evangelio. Pregona las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros estamos, hermanos, leyendo esta porción de la palabra del Señor, el relato del libro de Jonás, podemos aprender que cuando la maldad del hombre es más grande, Dios llama a la iglesia, Dios nos llama a nosotros para que nos levantemos y que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Esta ciudad, Nínive, era una ciudad que dice la palabra del Señor, lo que hemos leído en esta tarde. Dice que la maldad o el pecado que ellos estaban haciendo había subido delante de la presencia del Señor. Y por esa causa el Señor decide destruir esta ciudad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero mire que tan misericordioso es Dios, hermanos. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5 que cuando la maldad se multiplicó, la gracia sobreabundó en medio de la maldad también. Porque Dios es un Dios de misericordia. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como que Dios le dice a Jonás: ve a Nínive porque yo voy a darle una oportunidad a esta ciudad. Una oportunidad a los pobladores de esta ciudad. Porque el Señor quiere todavía, hermanos, todavía el Señor nos da segunda, tercera, cuarta oportunidad. Porque Él nos ama, hermanos. Pero en esta tarde vamos a estudiar la reacción del profeta. La reacción del profeta, que el profeta en esta hora va a representar a la iglesia. La iglesia es la que el Señor ha dispuesto para que vayamos y prediquemos el evangelio.
Vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tal vez son los tiempos que se estaban viviendo en la ciudad de Nínive, porque la maldad, dice, había subido delante de la presencia del Señor. Pero Dios quiere dar una oportunidad a esta ciudad. Y como Dios quiere darle una oportunidad a esta ciudad, Dios llama al profeta Jonás para salvarla. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios llama a su siervo, Dios llama a su profeta. Y hay una razón por la cual el Señor está llamando al profeta para que vaya y pregone, para que vaya y anuncie la palabra de Jehová. Y la razón por la cual el Señor está mandando al profeta Jonás a esa ciudad es porque Dios le quiere dar una oportunidad a esta ciudad. Dios pudo haber destruido esta ciudad, Dios pudo haber hecho caer juicio sobre esta ciudad, pero Dios decide darle otra oportunidad más. Pero para eso Dios va a usar a alguien. Dije, para eso Dios va a usar a alguien. Y en este momento, hermano, la oportunidad que este mundo desea, la oportunidad que este mundo necesita, está en las manos de la iglesia, está en las manos de cada uno de nosotros, que no tenemos que parar de anunciar, de predicar, de proclamar esta palabra, para que alguien pueda ser salvo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Necesitamos proclamar esta verdad. Necesitamos anunciar esta verdad de nuestro Dios. Entonces Dios llama al profeta y hay una sola razón. Para esta ciudad ha empezado la cuenta regresiva. Ya esta ciudad tiene días. Ya esta ciudad tiene una fecha. Ya esta ciudad, hermano, ya tiene un momento determinado donde Dios va a destruir esta ciudad. Y por eso Él levanta al profeta para que vaya. Y si esta ciudad, estos ciudadanos se arrepienten, entonces ahí Dios va a derramar misericordia. Pero estudiemos cuál fue, hermanos, la reacción o la actitud que toma Jonás. Ha empezado la cuenta regresiva. En el capítulo 3 dice: y Jonás se levantó. Y Jonás se levantó, dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Jonás decide irse a otro lado donde Dios no lo ha llamado. Y Dios lo llama porque hay, como le dije, hermano, hay una cuenta regresiva. Ya hay un tiempo determinado de parte de Dios donde esta ciudad va a ser destruida. Y en el versículo 4 del capítulo 3 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Había un tiempo, eran 40 días los que Dios le estaba dando a esta ciudad. Eran 40 días los que Dios estaba dándole, hermano, a esta ciudad. Pero ¿sabe qué? Dios todavía le tiene una segunda, la última oportunidad. El Señor una vez más iba a enviar el mensajero, iba a enviar el predicador, iba a enviar al profeta a esa ciudad. Y si en ese día esa ciudad escucha el mensaje de este profeta, entonces Dios para ese juicio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Nínive, la más grandiosa de las capitales del antiguo imperio asirio, la maldad o el pecado era tan grande que Dios la iba a destruir. Y solo hay una manera que Dios no destruya esta ciudad. Solo hay una manera que esta ciudad, hermano, no sea destruida. Y la única manera que esta ciudad no sea destruida es que ellos se arrepientan.
Pero para que ellos se puedan arrepentir, necesitan escuchar el mensaje, necesitan escuchar la palabra de Jehová. Y para poder escuchar la palabra de Jehová, necesitan al profeta. Necesita el Señor, necesita el profeta llevar el mensaje. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros seguimos leyendo el relato en esta historia, dice que el Señor llama a Jonás y le dice: ve y proclama, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Mire, era una gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Mire, como que Jonás, hermano, todavía, tal vez el salmista en el Salmo 139, tal vez todavía no había sido escrito ese salmo donde el salmista le dice al Señor: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si me voy al mar, ahí estás tú. En el cielo, ahí estás tú. Aún en la tierra, ahí estás tú. Aún debajo de la tierra, ahí estás tú. Y el profeta pensó irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Y sabe por qué el profeta estaba renuente a llevar el mensaje a la ciudad de Nínive? Porque Nínive en ese tiempo era una ciudad enemiga de los judíos. Era una ciudad gentil. Era una ciudad donde ellos, hermanos, no tenían buena comunión, buena amistad con los judíos. Y por eso él está renuente a llevar el mensaje a esta ciudad de Nínive. Pero el Señor, hermano, que es rico en misericordia, mire, eso es lo grande de nuestro Dios, que para nuestro Dios no hay excepción de persona, no hay excepción de pueblo, no hay excepción de nada. Él quiere hacer misericordia con todo, y a todos le tenemos que llevar este mensaje de salvación. A todos les tenemos que llevar el mensaje de salvación. Y Jonás tal vez pensó, hermano, ¿qué va a arrepentirse esta ciudad de Nínive? Si el pecado es en extremo, si esta ciudad no quiere nada con Dios. Y es lo que muchas veces nosotros se nos mete en la mente. Porque hay veces juzgamos a las personas por la condición, por lo que vemos, por lo que presentan ellos delante de nosotros. Pero detrás de todas esas cosas hay una necesidad en el corazón, hay una necesidad en su alma, una necesidad del Señor, hermano. Y esa necesidad, lamentablemente, es la que nosotros no podemos ver, pero Dios la puede ver. Dios la puede ver. Y Jonás dijo: ¿qué voy a ir a esa ciudad? Esa ciudad no se va a arrepentir. Esa ciudad no me va a escuchar. Esa ciudad me va a matar. Esa ciudad va a rechazar el mensaje de Jehová. Pero el Señor le da una orden a Jonás. Le dice: ve y proclama. Ve y anuncia. Porque quedan 40 días para que yo destruya esta ciudad. Pero si esta ciudad atiende al llamado, atiende al mensaje, yo me volveré a ellos y tendré misericordia de ellos. Qué bueno es nuestro Dios, hermano, que Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de todo el ser humano. Hermanos, por eso no dejemos de predicarle. Aunque nosotros miremos, hermanos, que una persona está tan hundido en el pecado, esté en lo peor, porque hay veces hemos llegado a un grado del pecado donde ya dice: este no cambia. Así hemos dicho, así han dicho, aún nuestros padres han dicho muchas veces de nosotros. Aún nuestra familia muchas veces han sido eso. Este nunca va a cambiar, este nunca va a ser. Pero ¿sabe quién es el que tiene la última palabra? Se llama Jesucristo.
Se llama Jesucristo. Aleluya. Y Dios va a seguir, hermanos, tratando con la humanidad. El Señor se seguirá tratando con el hombre. Y yo creo que en este tiempo, para amigos que estás en esta hora con nosotros, este es el tiempo preciso donde Dios está mandando la palabra para usted también. Donde este mundo cada día va peor y peor. Y un día la maldad tanto va a subir delante de la presencia del Señor y va a ser muy tarde para muchos. Pero hoy es el momento que nosotros seguimos anunciando el mensaje de salvación. Seguimos anunciando las buenas nuevas de salvación. Porque Dios todavía tiene misericordia. Porque Dios todavía no ha cerrado la puerta. Porque el Señor todavía, hermano, sigue esperándonos con los brazos abiertos a todo aquel que reconoce su pecado, a todo aquel que se vuelva a Él. Él está ahí con los brazos abiertos para recibirlo. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo oirán? ¿Y cómo creerán si no han oído de Él? Por eso el trabajo de la iglesia, hermano, es predicar a Jesucristo. Dije, el trabajo de la iglesia es predicar a Jesucristo. A un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que levanta. Ese es realmente el mensaje que debemos de llevar a este mundo. Que hay un Dios que está esperándolo al hombre, a la mujer. No importa dónde esté metido o hasta dónde ha llegado en el pecado. Pero Dios de ahí lo quiere sacar, de ahí lo quiere rescatar el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Jonás, hermanos, entonces dice, él huye de la presencia del Señor. Huye de la presencia del Señor. Esta ciudad tiene una esperanza. Esta ciudad tiene una segunda oportunidad o otra oportunidad más de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Esa oportunidad descansaba en la vida de alguien. Esa esperanza descansaba en la vida de Jonás, en el profeta Jonás. Pero él estaba renuente. Él estaba renuente, hermanos. Y es lo que hay veces a nosotros nos pasa. Hay veces estamos tan renuentes a llevar la palabra del Señor, a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y mire, hay muchas excusas que podemos poner. Estamos cansados, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra familia, estamos haciendo esto, estamos haciéndolo. Hay muchas excusas que nosotros podemos hacer para no ir a anunciar el mensaje del Señor. La excusa de Jonás era que este pueblo no iba a escuchar el mensaje. La excusa de Jonás era que este pueblo era tan pecador que no merecía la misericordia del Señor. Y entonces la esperanza de este pueblo está en las manos del profeta Jonás. Y Dios le dice, levántate, Jonás, levántate y pregona el evangelio, pregona la palabra del Señor. Porque yo quiero hacer misericordia con esta ciudad. Y como dije, hermano, Jonás representa a la iglesia en estos tiempos. Jonás nos representa a nosotros. Y Dios nos sigue diciendo, levántate, pregona, anuncia. Levántate y ve a donde está el que está el pecador y anúnciale que hay una esperanza, que hay un escape de esa vida. Que hay una esperanza, hay un escape de ese pecado. Pero está en manos de nosotros llevar este mensaje de salvación a esa persona que está hundida en el pecado, hermanos. Y yo creo que este es el tiempo crucial también de este mundo. Este es el tiempo crucial del mundo en el cual nosotros estamos
en estos tiempos. Porque mucha maldad, hermano, muchas cosas en contra de la voluntad de Dios se ha levantado. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que estamos en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado abunda. Pero ¿sabe qué? La gracia, dice, la gracia va a sobreabundar. Quiero que lea Romanos 5:20, hermano. Por favor, Romanos 5:20, vamos a leer. Gloria al nombre del Señor Jesús. 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Abundó el pecado está abundado, hermano. El pecado está en ascensión, en crecimiento. Pero ¿sabe qué? Aunque el pecado está en crecimiento, aunque el pecado va de más en más, pero también la gracia del Señor sobreabunda en este tiempo. Sobreabunda en este tiempo. ¿Y sabe cómo le ha hecho de ver que la gracia de Dios sobreabunda en este tiempo? Abra una de las redes sociales. Donde usted se vaya, Facebook, Instagram, donde usted se vaya, ahí va a haber alguien que está anunciando la palabra de Dios. YouTube, los medios de comunicación, los medios radiales. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, hermanos. Y la gracia esa de que Dios te da la oportunidad una vez más para que tú escuches, para que tú escapes de ese mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces la gracia sobreabunda. La gracia está sobreabundando, hermanos. Y por eso nosotros vamos a ser el conducto, el medio que Dios va a usar para que alguien escuche el mensaje de salvación. Pero necesitamos renunciar a nosotros y dejar de estar renuentes a ir a predicar, a pregonar este evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y no nos cansemos. No nos cansemos, porque muchas veces nos puede pasar lo que le pasó al profeta Jonás. Que dijo el profeta Jonás de que yo voy a ir a pregonar, yo voy a ir a anunciar el evangelio, pero esta gente no me va a querer escuchar. Y hay veces nosotros podemos decir, le he hablado como 100 veces del evangelio, no quiere ya. Y hay veces nosotros como que ponemos una barrera y ya decimos, ya está ahí nomás, no le puedo decir más. Y Dios como que está poniendo en nuestros corazones, insiste, háblale, porque todavía mi gracia está ahí, mi gracia todavía puede alcanzarla. Por eso, hermano, aunque usted lleve 5, 10 años invitando a alguien a la casa del Señor, no desistamos, sigamos invitando, siga invitando a su familiar, porque hay veces, hermanos, como que miramos que entre más nosotros le hablamos del Señor a alguien, entre más nosotros empezamos a invitar a alguien a la casa del Señor, lo miramos que más vicios, más cosas en su vida. Y muchas veces esas cosas nos pueden a nosotros desanimar. Entonces el profeta, hermanos, dice que él no quería ir a Nínive. Él se fue a otro lado. Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Donde nos vayamos, ahí estará Dios. Donde vayamos, hermano, ahí estará Dios. No podemos huir de la presencia de Dios. Es más, nosotros no podemos, como iglesia, tenemos una encomienda de parte de nuestro Dios. Por tanto, id
Así como Jonás se le encomendó que fuera, a nosotros también nuestro Señor Jesucristo nos dijo: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere, ese será condenado. Pero el trabajo de nosotros, el Señor nos está diciendo en ese pasaje: alguien va a creer, alguien no va a creer. Pero el trabajo de ustedes es ir y predicar el evangelio. Aunque unos no van a creer, pero otros van a creer cuando nosotros empecemos a hablarle del evangelio del Señor. Y es un mandato que nosotros no podemos rehusarnos como iglesia. Es más, nosotros, hermanos, en nosotros descansa la esperanza de este mundo. En nosotros descansa la salvación de este mundo. Porque ellos no van a creer si nadie les predica. Ellos no van a conocer a Dios si nosotros no le mostramos a Dios a ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces necesitamos ir y anunciar la palabra del Señor. Y esta es la condición en el corazón de Jonás. Un profeta, mira hermano, porque hay veces decimos los profetas y todo, sí, los profetas fueron grandes hombres del Señor y Dios los usó grandemente. Pero en este momento Jonás está renuente a la palabra. Jonás está renuente, está desobedeciendo a la voz de Dios. Y le dice: tú eres el profeta, ve y anuncia. Pero él dice, él desobedece. Él está rebelde en su corazón. Le dice: ve a Nínive, y él se fue a Jope. Ve al sur, él se fue al norte. Porque hay veces nosotros podemos estar así también. Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer y muchas veces estamos haciendo las cosas al revés. En vez de caminar para adelante, vamos caminando hacia atrás. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando esto pasa en nosotros como en Jonás pasó. A pesar de ser un profeta de Dios, a pesar que era el anunciante del Señor, pero ese momento Jonás estaba desobedeciendo a la palabra de Dios. Ve a Nínive, y él se fue a Jope. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y recordemos, hermanos, que es importante obedecer a Dios en todo lo que Él nos demanda, en todo lo que nos pide. Es importante obedecer a la voz del Señor. Y yo creo que en este tiempo lo que el Señor nos está diciendo es: levantémonos, pregonemos el evangelio, llevemos este mensaje de salvación a todo. Porque todo ser humano necesita del Señor. Todo hombre, toda mujer necesita del Señor. Y nosotros somos los que tenemos este mensaje en nuestra boca, en nuestro corazón, para irles a anunciarlos, hermanos, a estas personas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros también fuimos encomendados a una misión. Nosotros fuimos llamados también para cumplir una misión en estos tiempos. Y es de ir y proclamar el evangelio, la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. No tenemos, hermanos, que hacer excepción de personas, como dije en el mensaje anterior. Es que esta persona yo pienso que no va a escuchar. Esta persona yo pienso de que nunca va a cambiar. Esta persona no le predico porque se mira orgullosa o porque tiene dinero. O esta no le predico porque es pobre. No. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer excepción de personas. Blancos, morenos, de color, de cualquier lengua, nación, todas personas. Este evangelio es para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere darle vida eterna a todo este mundo, hermano. Y Dios no vino a hacer excepción de personas. Él vino por todo mundo.
por el pobre, por el rico, por el bajo, por el alto, por el moreno, por el blanco, por todos el Señor vino. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ese es el trabajo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, yo los invito a que sigamos hablándole del Señor. Y no solamente hablando, hermano, sino también demostrando nosotros con nuestros hechos que conocemos a un Dios vivo, que conocemos a un Dios que transforma. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el vecino, el familiar, su cónyuge, cualquier persona que a usted lo mire y que tal vez lo conoció antes sin el Señor, y cuando usted lo empiecen a ver por su acto, por lo que usted hace, y dice, verdaderamente Dios transforma, verdaderamente Dios cambia, porque van a ver en nosotros, no solamente vamos a hablar, sino que también vamos a mostrar con nuestro hecho que conocemos a un Dios que transforma, a un Dios que cambia. El mundo va a ver, hermanos, que cuando estábamos sin Dios y la droga nos tenía destruido, el alcohol nos tenía destruido, pero cuando el mundo mira el cambio en nuestra vida, ya miran un matrimonio, ya miran una familia prosperada, ya miran una vida restaurada, hermano. Eso el mundo lo va a impactar también. Porque este evangelio no es solamente hablar de que Dios cambia, de que Dios transforma, sino que también es mostrar que Dios nos transformó y nos cambió a nosotros también. Gloria al Señor Jesús. Es la cuenta regresiva para la ciudad de Nínive. En 40 días Jehová iba a destruir esta ciudad. Y no sabemos, hermanos, cuánto tiempo le queda a este mundo. No sabemos cuándo será el día y la hora que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Como dijimos ayer, el Señor en su primera venida, Él vino como un Dios de amor. Él vino por los pobres, Él vino por los pecadores. Él vino por todo aquel. Dice, yo no vine a los justos, sino que yo vine para los pecadores. En su primer venida. Pero en su segunda venida, Él no vendrá por los pecadores. En su segunda venida, vendrá por los justos. Vendrá por su iglesia. Vendrá por su pueblo. ¿Qué le queremos decir en esta tarde? Que debemos de estar preparados para que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo podamos irnos con Él, podamos levantarnos con Él en ese día. Y por eso este es el tiempo donde Dios nos está preparando. Este es el tiempo donde Dios está trabajando con nosotros. Porque amigo que estás en este lugar, mira, nosotros pasamos luchas, nosotros pasamos momentos de flaqueza, momentos de debilidades, momentos de situaciones también. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros hemos aprendido a tomarnos de la mano de Dios. Nosotros hemos aprendido a depender del Señor. Y eso es lo que nosotros queremos en esta tarde. Enseñarte a depender de la mano, del poder de nuestro Dios. Él no quiere que te quedes. Y por eso habrán personas que te seguirán insistiendo del evangelio. Habrán personas que estarán hablándote de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama misericordia. Misericordia de Dios. Misericordia del Señor. Y es lo que pasó en la ciudad de Nínive, hermanos. De que Dios le dijo a Jonás, yo quiero darle una oportunidad a Nínive. ¿Merecía la oportunidad Nínive? De acuerdo a nosotros no la merece. De acuerdo al profeta no la merece. Pero de acuerdo a Dios. Porque eso es, hermano. La última palabra para la salvación de alguien la tiene el Señor. Amén. Usted ni yo tenemos autoridad de condenar a nadie.
el único que puede condenar y puede, hermano, desechar se llama Jesucristo. Pero no, hermano. ¿Sabe por qué aquí estamos como iglesia nosotros? Porque el Señor Jesucristo no quiere desechar a nadie, sino que Él quiere que todo mundo venga al arrepentimiento. Y por eso el Señor ha levantado iglesias aquí, iglesias en todo lugar, iglesias en muchos lugares. ¿Por qué? Porque ahí se está predicando la palabra del Señor. Porque ahí es un lugar de escape para el pecador, para la persona que anda sin el Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos dice, por tanto, id y prediquemos también nosotros, la iglesia, a este Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. No sé cuál será, hermano, muchas veces la razón. Jonás la tiene clara, la razón. No voy a ir porque este pueblo no va a escucharme. Y huye de la presencia de Dios. Y cuando huye de la presencia de Dios, ¿sabe qué fue lo que vino? Vino tristeza para Jonás, porque por eso ahora ya tenemos la historia de el pez que se tragó al hombre. Dice que Jonás estuvo por 3 días y por 3 noches en el vientre de ese pez. ¿Por qué? Porque tratar de huir de Dios es inútil. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos nosotros huir, hermano, del mandato, de la ordenanza de nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos está ordenando a cada uno de nosotros. Ir y predicar el evangelio. Ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Jonás, hermanos, tiene malas consecuencias por desobedecer al Señor. Pero luego Dios, hermanos, en su misericordia el Señor. En su misericordia el Señor. Porque Dios en su misericordia sabe qué es lo que va a pasar también. De que Dios va a insistir. Mire, Dios insistió con Jonás. Dios pudo haber dicho, bueno, no quiso ir Jonás, esta ciudad perdió la oportunidad, no hay esperanza para esta ciudad. Pero ¿sabe qué? Cuando Jonás se fue, dice que Jehová lo fue ahí donde él estaba en esa barca. Y pasó un momento donde la barca se iba a hundir, y los marineros preguntaban, ¿qué pasó aquí? ¿Hay alguien aquí que ha pecado contra su Dios? Bueno, cuando llegó, dice que Jonás se fue y se acostó a lo profundo de la barca, ya abajo de viaje, y cuando llegó el capitán le dijo, ¿y qué haces aquí, Aragán? Órale a tu Dios para ver si nos salvamos. Y Jonás ahí reconoció y dijo, yo he pecado contra Jehová. Y reconoció su error Jonás. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando a Jonás lo sacaron de esa barca y lo echaron al mar, dice que la ola o la tempestad dejó a la barca en paz. Porque hay veces Dios va a insistir con nosotros para que vayamos. Porque mire, mientras Dios tiene un plan con alguien, Él no va a dejar hasta cumplir ese plan que tiene con el pecador, hasta cumplir ese plan que Él tiene con la humanidad. Pero nosotros no tomemos la actitud de Jonás a desobedecer la voz de Dios, a desobedecer a lo que Dios nos está mandando, sino que tomemos la actitud de los discípulos. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos, hermano? Mira, Jonás no era todavía amenazado. Él suponía que lo iban a matar, suponía que no lo iban a escuchar. Pero ¿sabe cuál fue la posición de los discípulos? Que a pesar que ellos sabían de que predicar el evangelio le iba a causar la muerte, le iba a causar de que los iban a asesinar, ellos no dejaron de ir y anunciar el evangelio por todo lugar. Al final los mataron, pero ellos entendieron que era mejor obedecer al Señor.
Y eso es lo que debemos nosotros entender, hermano. Entender de que no importa que rechacen, no importa que nos digan locos, no importa que nos digan que no estamos bien. Lo importante es que nosotros obedezcamos al Señor, que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación, porque Dios quiere salvar, porque Dios quiere darle una oportunidad más a este mundo. Gloria al Señor Jesús. Y esa fue la postura de los discípulos, y esa debe ser nuestra postura también. De ir a predicar el evangelio. Aunque nos amenacen, aunque nos digan que estamos locos, aunque suframos, hermanos, pero necesitamos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia. El mensaje entonces en esta tarde es: levántate, porque hay un mundo que Dios quiere salvar. Y tal vez no está tan retirado como estaba Nínive, porque Jonás tenía que caminar 3 noches y 3 días para llegar a ese pueblo. Puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu vecino, puede ser tu familiar, el que necesita escuchar el mensaje de salvación. Entonces en esta tarde, hermano, el mensaje de esta tarde es: levántate, porque hay un mundo que Dios quiere salvar. Y Dios nos ha encomendado esa tarea a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es Dios, hermanos. Y hermano, amigo que estás en esta tarde, si alguien te ha invitado a este lugar, es Dios que está abriéndote las puertas de la salvación. Es Dios que está abriendo los brazos para recibirte. No rechaces el evangelio. No rechaces la invitación que Dios te hace. No rechaces la oportunidad que Dios te está dando. Hoy es el tiempo donde tú necesitas tener la actitud que tuvo el pueblo de Nínive. Dice que el pueblo de Nínive, cuando llegó Jonás y a pregonar el evangelio, dice que ese pueblo en ese día dice que se humillaron. Y dice que el rey, aún el rey de esa nación, dice, se humilló y mandó a toda la ciudad, todo el pueblo, dice, a humillarse, a ayunar y a pedir misericordia al Señor. Pedir misericordia al Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Amigo que estás en este lugar, no rechaces la invitación de Dios. Tomemos la actitud de este pueblo, que dice la palabra del Señor que se humillaron delante del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, capítulo 3, verso 1: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se descubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no guste cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente.
y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de él del ardor de su ira y no pereceremos? Y aquí es lo lindo, mire el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria al nombre del Señor, hermano. Es que cuando hay alguien que está presto a escuchar, es cuando alguien está presto, hermano, a renunciar, a arrepentirse delante del Señor. El Señor dice en su palabra, Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado que llega delante de su presencia. Y esa es la actitud que necesita tener el mundo para poder recibir misericordia. Hermano, la misericordia de Dios está ahí, pero necesitamos arrepentirnos del mal, necesitamos arrepentirnos del pecado y volvernos al Señor. Ya la iglesia está cumpliendo, ya el mensaje se está llevando, ahora está en el corazón tuyo, está en la vida tuya, hermano, aceptar o no aceptar el mensaje de salvación. Gloria al Señor Jesús. Yo los voy a invitar en esta tarde que pasemos delante del Señor. Hermanos, pasemos delante de la presencia del Señor. Si usted tiene un amigo, un familiar, alguien que usted le está hablando del Señor y que tal vez usted lo mira renuente al mensaje, pidámosle al Señor, hermanos, por ese amigo, por ese familiar. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Él sigue salvando, Él sigue perdonando, Él sigue llamando, hermanos. Él está en este lugar. Señor, gracias. Gracias porque la salvación un día llegó a mi casa. Gracias porque la salvación está llegando en la vida de alguien, Señor. Aleluya. Tú todavía tienes misericordia para la humanidad, Señor. Tú todavía no quieres que nadie se pierda, Señor. Aleluya, aleluya. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no tuvimos que hacer nada. Tú lo hiciste todo en una cruz, Señor. Tú pagaste el precio en una cruz, Señor. Ahí, Señor Jesús, ahí perdonaste nuestros pecados. Ahí nos limpiaste, Señor. Y por esa gracia, por esa misericordia, cada uno de nosotros